Buenos días, profesora. Nuestro grupo conformado por Javiera Alfaro, Kimberly Chacón, Jan Cortés y Branco Oliva hablaremos sobre el estado líquido de la materia. Entonces, ¿qué es o qué son el estado líquido de la materia? Los estados de la materia son las distintas formas en la cual se encuentra presente la materia en el universo. En estos, las partículas actúan de manera diferente dependiendo del estado en que se encuentren. Entonces, ¿qué es el estado de la materia líquido? El estado líquido es un estado en el cual la materia es una sustancia que es fluida y con un volumen, pero esta no tiene una forma definida, por ende, toma la forma del objeto en el que se encuentre. Por ejemplo, si echamos agua en una botella o en una taza, esta va a adquirir su forma. El estado del líquido es el punto intermedio entre el estado sólido y el estado gaseoso. A diferencia de los estados sólidos que tienen forma y volumen definido y los gaseosos que no tienen forma ni volumen, el estado líquido es uniforme, que es igual que los gases, pero tienen un volumen constante como los sólidos. Características del estado líquido. Tienen volumen constante. Esto quiere decir que los líquidos siempre van a ocupar espacio. Tienen una forma indeterminada o variable. Los líquidos, cuando se encuentran en reposo, adquieren la forma del recipiente o lugar en el que se encuentren. También, al momento en el que un líquido cae, adquiere una forma esférica. Esto sucede por la tensión superficial y la presión del aire que empuja a la gota dándole forma. Atracción entre partículas. La atracción de este estado existe, pero no es tan fuerte como la de los sólidos. Dinamismo entre partículas. En los líquidos, sus partículas siempre se encuentran en movimiento. Este es un movimiento mayor que el del movimiento de los sólidos, pero menor al movimiento de los gases. Las propiedades del estado líquido son 6, los cuales son la fluidez, la viscosidad, la adherencia, la densidad, la tensión superficial y la capilaridad. Cuando nosotros hablamos de la fluidez, nos referimos a que el estado líquido, ante cualquier tipo de filtración, este va a aprovechar de pasar por este y por ende este va a tener un desplazamiento. Por ejemplo, si queremos ver esto, tenemos una piscina y si le hacemos un hoyo, el líquido va a fluir por este teniendo movimiento. Luego tenemos la viscosidad, que la propiedad viscosa es la resistencia de los líquidos a la deformación y la fluidez. Cuando un líquido tiene mayor viscosidad, el desplazamiento de este será mucho más lento. Esto obviamente va a reducir su fluidez. Si queremos ver un ejemplo de este, tenemos la miel, que la miel es mucho más viscosa que el agua. El siguiente punto de la propiedad tenemos la densidad. La densidad de un líquido es cuando tenemos una cantidad de masa en un determinado volumen de líquido. Entre la mayor compatibilidad de las partículas, mayor va a ser su densidad. Si queremos explicar esto, vamos a poner un ejemplo de que el aceite, o sea, el agua es más denso que el aceite. Y esto provoca que el aceite, cuando juntamos el agua y el aceite pueda flotar sobre el agua, aunque el aceite tienda a ser más viscoso. En la parte de la adherencia, si nosotros ponemos, por ejemplo, tiramos agua a una pared, el agua se va a quedar en la pared y esto se debe a que los líquidos tienen la posibilidad de adherirse a los sólidos. Y esto sucede por la fuerza de la adherencia entre las partículas de los líquidos, la cual es mucho mayor a la fuerza de cohesión de las partículas de los sólidos. Luego, el siguiente punto de las propiedades son la tensión superficial, la cual es que la tensión superficial permite que un líquido se comporte como un tipo de membrana elástica en su parte superior. Y esta membrana es delicada y esta es capaz de resistir la penetración de objetos. Cuando esto se da es porque las partículas líquidas entran en un contacto con un gas. Un ejemplo de esto puede ser cuando tenemos un río y hay hojas encima del agua, o cuando un mosquito viene y se pone encima del agua parado. Y por último, la capilaridad es la capacidad de un líquido de moverse de manera ascendente y descendente. Esto dentro de un tubo capilar y esto depende también de la tensión superficial. Los cambios de la materia referidos al estado líquido tienen diferentes nombres. Y está la evaporación, la solidificación, la condensación y la fusión o el derretimiento.
La evaporación es cuando el estado líquido pasa al estado gaseoso. Esto pasa cuando el estado líquido aumenta su temperatura llegando a un punto de ebullición. Al ocurrir esto, la interacción entre las partículas se rompen y se separan y se liberan pasando al estado gaseoso. La solidificación es el caso en el que pasa de un líquido a un sólido. Cuando un líquido tiene un descenso de temperatura puede llegar al punto de congelación y aquí las partículas que se encuentran unidas hacen que no haya más movimiento entre ellas formando una masa sólida. La fusión o derretimiento es cuando un sólido pasa a líquido. Cuando un líquido está sometido a altas temperaturas puede provocar un movimiento en las partículas con facilidad. Y la condensación es cuando hay un gas y un gas pasa a líquido. Esto sucede cuando un gas se enfría en el punto llamado punto de rocío por un cambio de temperatura y presión.